magnífica del autor Gustavo Javier Hernández de la Peña. Su obra se titula Arrey, el planeta de la guerra, y esta segunda parte, ¿verdad? Bueno, él estará acompañado por dos extraordinarios guitarristas, Ángel Soriano y Alejandro Jiménez. Ellos son integrantes del taller de guitarra clásica del maestro Armando Morales. Entonces, si gustan, pueden empezar. Gracias. Bueno, pues voy a comentar en breve de lo que trata esta novela, ¿no? Que es de género fantasioso épico, como la gente no sé si le llega a ese tipo de lectura tipo Señor de los Anillos, solo que tiene una temática original porque se basa en una, bueno, más que nada su fundamento es volver la historia, la ciencia y la filosofía mito. Entonces voy a empezarles a leer ciertos pasajes del libro y yo como el autor voy a explicar de qué es lo que trata, ¿no? Dice así: han existido tres eras muy importantes que han caracterizado el planeta de la guerra, dejando en el tiempo una interesante huella. La primera era fue nombrada divina, ya que allí fue cuando las esencias celestiales comenzaron a adquirir fuerza. Dentro de este tiempo el planeta entero era joven, que ningún ser viviente caminaba entre su corteza. Esto fue al menos lo que se pensaba. Luego dice, esto fue al menos lo que se pensaba. La segunda era fue la llamada titánica, donde se libraron grandes batallas al igual que la divina. Dentro de esta época, las grandes
grandes familias de seres como Elineos, Colossus y principalmente el dragón, surgieron poderosos miembros a tal grado que podían enfrentar así la furia de los dioses. Por eso, dentro de los innumerables relatos se ha dicho que los titanes, los verdaderos titanes, fueron aquellos quienes sobrepasaron a todos sus antepasados y que incluso llegaron a tocar el cielo. Aquí yo lo que me quiero referir es que, basándome en la ciencia, se ha visto que la Tierra ha tenido ciertas transformaciones. Se dice que el primer continente fue llamado Pangea, pero no, existió otro continente que se llama Rodinia. Y a base de toda esta evolución que ha tenido la Tierra, yo voy tomando como ciertas fuerzas que vienen a permanecer la esencia de los dioses. Estos dioses vienen a ser como esas voluntades que se van concretando en las fuerzas químicas de la Tierra. Ahora, la edad divina es cuando la Tierra se empieza a formar. Por eso dice en mi relato, se pensaba que no existía vida, ¿no? La era titánica viene a ser como cuando se presentan los primeros seres. Aquí en la fantasía pongo tres tipos de seres, que es el divino o Dios, el Ineo y el dragón. Los dragones representan la época de los dinosaurios, ¿no? La época de los dinosaurios viene a estar dividida en ciertas eras, como la era cámbrica, la precámbrica, la jurásica y el Tártaro medio, hasta que viene la era mesozoica, cuando viene a existir los primeros mamíferos. Toda esa connotación, quiero yo darle un giro copernicano, que lo que se piensa como teoría científica también se vuelva en cierta forma fantasioso. Luego de allí, en el transcurso de la historia, voy narrándote cuando va haciendo la aparición del primer hombre, ¿no? Pero es un aspecto fantasioso, que significa el mundo de la edad del hombre de la época de la Edad Media, que significa el mundo medieval. Voy a seguir leyendo y voy a seguir explicando. Dice así: la tercera era fue la más devastadora, la cual muy pocos han olvidado y que la mayoría desea sepultar. Esta época es considerada el oscurantismo, es donde se liberó una gran batalla de ciertas criaturas infernales y de su líder, un tal Herland, portador de Sornok. El Herland, pues está aquí gráficamente, que me lo hizo un escultor muy conocido en Puebla, se llama Bertón. El Herland es el antagonista de esta historia, portador de Sornok. Sornok al reverso es Cronos. Yo aquí, mi novela, mi historia, que es una saga de 5 tomos, es bastante cronológica. ¿Qué es esto? Que es muy significativa. Juego con muchos símbolos, ¿no? Por eso estoy hablando de Arreid al revés, que es tierra, es contarte la tierra de otra forma o de otra perspectiva. Y Sornok al revés es Cronos. Es mencionar que en esa espada se contiene el tiempo, ¿no? Que es el tiempo, el manejo de la era de los hombres, el manejo de la era de los dragones y así. Ahora, quiero explicar que en esta novela está conformada por un círculo de espadas. Son 24 en total, que cada una representa cierta nación o ciertos individuos. Por ejemplo, no paso yo de lleno o de lado la época de los mexicas, de los aztecas, de los mayas. También es importante introducir en esta novela el concepto de esas grandes civilizaciones. En mi novela se llaman los Ayam, que vienen a representar los mayas, los Axexa, que vienen a ser los aztecas, los Inti, que vienen a ser los incas, y también los Ospique, que vienen a ser los egipcios. Ahora, no sé si aquí a la gente le guste la mitología. Sabemos muy bien que los egipcios viene dado un libro muy antiguo que se llama el libro de Tot y el libro de los muertos. Yo me basé en esos escritos por un amigo que es egiptólogo, que me mandó escritos del Cairo, y los estuve estudiando para también basarme en este mito de Abraham. ¿Por qué? Porque en la novela también hago la mención de otra gran espada, que es la mítica espada de Ba. Y basándome en ese mito, yo transformo una espada que tiene la capacidad de resucitar a los muertos. Y en otro tipo de espada, que es la espada de Tal, que también está basada en un documento, que también el que llegue a leer el libro de los Chilámbala, de los Mayaquichi, o que posteriormente se conoce como el Popol Vuh, que es un libro sagrado de los mayas, el Ectal viene a ser, no sé si sepan, pero en la antigüedad también aquí en Mesoamérica existían las espadas, solo que no eran como los europeos, basadas y forjadas en acero. Estas estaban hechas de obsidiana, pero también hubo espadas aquí en Mesoamérica. Y también las nombro y les empiezo a jugar con el mito.
Les digo que esta novela está bastante documentada y mucha gente que ha introducido su lectura se les llega a ser pesada porque no entiende, está muy simbólica. Pero por eso en estos espacios, el autor y el equipo venimos acá a aclarar muchas dudas o a darle publicidad, ¿no? Voy a seguir también leyendo unos pasajes para que sigamos escuchando también música. No sé cuánto tiempo voy. Bueno, luego dice: dentro del planeta de la guerra, la espada ha tenido un importante sentido. Ese sentido es el poder y la autoridad capaz de conseguir el orden o el desorden. Por eso, hay un yugo de espadas que a través de los años han representado el esplendor de su debida nación. Tal es el caso de la espada mellada o de la vieja Ryokage. Esta representa la valentía de los hombres. Así, solo el mundo medievo conoce el orgullo forjado de su propia tierra. Esta espada, que es la espada mellada, me refiero a la época de la época medieval. A Ryokage, al reverso, dice Cracovia. Cracovia es un pueblo situado en Wawel. Wawel es una ciudad muy antiquísima en Polonia. Y ahí nace el mito del Miocir, o el caballero dragón, que después, posteriormente, los rumanos lo toman con Black Tepes, el empalador, que se conoce como... El empalador se conoce como el guerrero del dragón, pero eso no nace en Rumania, nace en Polonia. Entonces, basándome en esas leyendas, porque también meto leyendas en el libro, esa espada, la espada mellada, viene a representar como el orgullo de la nación de los hombres, porque en mi novela el hombre no tiene tanto hincapié, sino el hincapié viene a ser toda esa combinación de seres sobrenaturales que invento, como el Linneo. El Linneo deriva del latín neus, que significa línea. La línea, para los romanos, viene a representar una capacidad divisora en que la línea, hasta en el aspecto de los pitagóricos o Pitágoras, en Samos, la línea viene a dividir un espacio, ¿no? Es un divisor, que en ingeniería también se conoce muy importante, que es la puntualidad de un punto o la extensión de un punto. Entonces el Linneo viene a dividir la mortalidad y la inmortalidad. Es un ser que vive y no vive. Entonces viene a ser una representación de los arcángeles. Eso significa Linneo, que posteriormente en el libro voy explicando de dónde surge esa raza y qué papel desempeña en la historia. Voy a seguir leyendo para que me dé tiempo de poder, es que tengo que explicar cada pasaje. Pero dice: otra de las espadas nombradas es la espada de Anita, perteneciente al clan de los señores carneros, bien conocidos como los hijos de Het, quienes habitaban la mística Catusa, la capital de las arenas. La tremenda magia que poseían estos personajes les dio fama durante un tiempo, aunque con ellos se vieron acosados por otras tribus, deseosas de conocer su poder. Por eso, a través de los años, Haití fue envuelto entre las arenas del desierto, ocultando su magia y esplendor, privando así al mundo de su presencia. No obstante, el país de estos late como un enorme corazón desde las entrañas del desierto Kusara, el cual contiene un pequeño río llamado Kisil Irma, el famoso río de la arena. Bajo aquí se escondía la mítica espada de Pictana, protegida por los hijos de Het, la cual controlaba el sueño y la pesadilla. Esta espada también yo la invento y la saco de una historia. La gente que le gusta la historia, sabemos bien de antemano que existió un pueblo que rivalidaba mucho con los egipcios. Ese pueblo es conocido como los hijos de Het, que en la Biblia, en el Génesis, aparecen. Me estoy refiriendo a los hititas. Los hititas tenían un dirigente que se llamaba Pictana, que era el que funda la nación de Hattusa. Ese pueblo está ubicado en lo que viene a ser, está cercano al Medio Oriente y lejano a Europa. No recuerdo bien las coordenadas, pero era un pueblo comercial que también lidiaba con los fenicios. Los fenicios fueron los primeros grandes mercadólogos, que eran los grandes comerciantes que posteriormente fundaron una gran ciudad que se llamó Cartago. Entonces, estos hititas vienen a representar en mi historia el señor carnero. ¿Por qué? Porque el señor carnero, si sabemos también de zoología, el carnero es un animal que se adapta al desierto. Entonces yo ahí hago un híbrido, combino un carnero con un ser humano y hago o invento esta raza que es el señor carnero, basándome en la historia de los hititas, porque los hititas los meto o los encajono con la fantasía de ser. Luego, posteriormente, voy a nombrar otra espada
Y ahora sí dejo empezar a los chicos en la música. Ya me cansé. Bueno, dice así, déjenme ver. Había otras espadas que también acumularon cierta fama. Tal es el caso de la espada del viento, proveniente de los arcángeles, habitantes de los picos Antares y dueños de la ciudad de las dos caras. Dicho así, porque en su centro había dos capitales. Aquí, bajo esta cultura formada por cuatro tribus consagradas a las cuatro puertas del mundo, aparecían los hijos del sol. Los Ospigre tenían en su poder la espada de Ba, que ésta tenía la capacidad de resucitar a los muertos. Aunque estos seres físicos guardaron, según se dice, otros utensilios más poderosos, que incluso sus parientes más cercanos desconocían completamente. Después, los Accesa poseían la famosa espada o del viento Ectal, la cual tenía la capacidad de provocar tremendas corrientes y que incluso formaba devastadores tornados. Se rumora también que estos tenían la poderosa espada de los 5 soles. En parte, los Ayam contaban con la temible espada de las 4 esquinas o Acatú. Esta en su navaja tenía grabados los símbolos de los puntos cardinales, denominación genérica de las 4 voluntades. Igualmente, los Agni gobernaban la famosa espada Inti, que esta tenía la fuerza de provocar una devastadora luz a tal grado de simularse al sol. Los Agni, al igual que sus parientes, representaban un punto cardinal y que al unirse, los 4 consagraban la poderosa ciudad que componía así los 4 cuartos del mundo. Aquí es una fusión de civilizaciones. Fusionó a los egipcios, a los aztecas, a los mayas y a los incas. Ahora, ¿por qué tiene esa similitud? Un amigo mío que es antropólogo me dijo que la antropología es la ciencia que estudia el origen del hombre. Ahora, la línea que tienen estas 4 civilizaciones es muy importante. ¿Por qué? Los mayas, los egipcios y los aztecas, al igual que los incas, fueron los mejores ingenieros en construir pirámides. Si uno viaja al Perú, en el Cusco, está Tiahuanaco, están las líneas Nazca y está Machu Picchu. Y ahí se ve la genialidad que tenían estos seres, que es analógica con los mayas, los aztecas. Entonces, toda esa documentación pues la vuelvo otra vez fantasía. Y voy a dar ya un poco de tiempo para que escuchemos música y yo tome agua. Gracias.